Venimos en esa línea del libro de Colosenses, con esa temática, si usted lo quiere ver de esta manera, de andando. ¿Por qué? Porque dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Ese es el versículo base de todo el mes, y es como el punto de referencia para saber qué estamos haciendo aquí. Andad en él. ¿Pero en quién? En el Señor Jesucristo, de la manera que usted lo ha recibido. Y es muy interesante este versículo, aunque ya pasamos el capítulo 2, porque nos surge una pregunta: ¿de qué manera has recibido al Señor Jesucristo? ¿De buena gana? ¿De mala gana? ¿Obligado por mi papá? ¿Obligado por mi mamá? ¿Porque me trajeron? ¿Porque si mi mujer dice que no voy a la iglesia, entonces después la cantaleta en la casa? ¿O porque si mi marido dice que no voy a la iglesia, entonces después también las malacaras en la casa? ¿Porque si no voy a la iglesia, entonces mi papá me regaña, mi mamá me regaña? Tal vez estos ejemplos sean tontos o sean sentidos para algunos, pero ¿de qué manera tú has recibido una relación con el Señor Jesucristo? Una pregunta que quiero que quede ahí, porque tiene que ver con el último punto que vamos a mirar este mes de esta serie de mensajes de andando. Ya vimos andando con sabiduría, andando con plenitud. Muy interesante, por lo menos para mí lo fue. Yo no sé para usted, pero para mí fue muy interesante entender qué es andar en la plenitud de Cristo. Hace 8 días, andando con amor, y hoy un mensaje que se llama andando con gracia. Pero mis hermanos, la gracia es algo que ha sido de alguna manera desvalorada en el verdadero entendimiento de qué es la gracia. Hablamos de la gracia como algo grandioso, extraordinario, un favor inmerecido. Creemos que no somos dignos de esa gracia y creemos que por esa gracia somos perdonados de nuestras faltas y de nuestros pecados. Pero como que aunque le entendemos esa dimensión tan grande que le damos a la gracia, en nuestro vivir parece que la menospreciamos un poco. En nuestro diario vivir parece que solo se queda en palabras. Solo se queda en un repertorio de palabras, saber cerca de lo que yo sé intelectualmente de la gracia, pero en mi diario vivir no entiendo cómo aplico esa gracia. Y el mensaje de hoy se llama andando con gracia, viviendo con gracia, caminando con gracia. Y esa gracia entonces es algo interesante, porque el libro de Colosenses, en el capítulo 4 que termina hoy, parece que no tiene como una carne sustancial el mensaje, pero yo le encuentro gracia. Pareciera que ya es como lo último, ¿no? Ya en algunas Biblias dice salutaciones finales o saludos finales o despedida, y sí, esa es la parte donde ya cerró la carta y ya se está despidiendo. Pero yo encuentro gracia. Yo entiendo que Pablo no escribió eso solamente porque sí, porque finaliza diciendo eso. Pero vamos, en continuación al mensaje de hace 8 días, que habló a los padres, que habló a los hijos, que habló a las esposas, que habló a los esposos, que habló a los empleados. Hoy arranca el capítulo 4 hablando y en continuidad con el de hace 8 días. Por eso es importante que usted venga todos los domingos, o por lo menos los vea en internet, para que no quede perdido, ¿no? ¿De qué pasó? ¿De qué dijeron? No, pues usted ya sabe de qué estamos hablando, usted continúa, ¿verdad? Y entonces dice la palabra del Señor, versículo 1, amos. Hoy podríamos decir jefes, patrones, dirigentes, supervisores, personas que están en autoridad en una empresa, en una compañía, o que usted es su propio jefe y usted dice, pero yo no soy mi propio jefe, pero no tengo empleados, me mando a mí mismo. Pues hágalo, como dice la palabra. O si usted tiene personas a su cargo, si usted en su empresa, así sea por lo menos supervisor de otras personas, tiene autoridad. Pero como lo he dicho en algunos devocionales que hacemos entre semana, la autoridad no es solamente un tema de trabajo, la autoridad también es un tema de hogar. Aunque ya hace 8 días hablamos de los padres y de las madres, los esposos y las esposas, y la responsabilidad también de los hijos, aquí los amos representan una posición de autoridad que dentro del hogar también existe. Y entonces dice, haced
haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Yo podría parafrasearlo y decir, hacer lo que es justo y es recto con aquellos que están bajo tu autoridad. Y eso me aplica a mí como pastor, aplica a los hermanos que tienen alguna posición de liderazgo dentro de la congregación, aplica a usted como papá, aplica a usted como mamá, aplica a usted como jefe, como hermano mayor, como abuelo, como abuela, como compañero de trabajo que tiene autoridad sobre otros compañeros de trabajo. Aplica de muchas maneras. Y dice, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Recuerden que ustedes también tienen un amo. El punto de la autoridad, y esto tiene que ver con la gracia, es que la gracia es que usted está bajo alguien que le derramó gracia. El asunto de la gracia es que decimos que no la merecemos, que no somos dignos, que es algo por lo cual yo no hice nada. Exacto. Quiere decir que hay alguien que está por encima de usted. Quiere decir que hay alguien que tuvo en su posibilidad el darle algo que usted no se merecía. Y esa persona entendemos que es Dios. Pero esa gracia que se derrama sobre nosotros, dice la palabra del Señor, que de gracia recibimos, damos de gracia. Quiere decir que la gracia no es algo estancado en mí. Escúchame eso. Escúchame, yo no sé si yo me emociono de tanto, ¿no?, mis hermanos preparando eso, que a veces siento que como que aquí me paro y como que se me confunden las palabras. Pero cuando viene la palabra gracia en mi vida, yo entiendo que es algo que no se puede estancar en mí y que la gracia no es para que yo pueda definirla o pueda mirarla desde un punto intelectual, sino para que yo pueda vivir y andar en la gracia. Y como no es algo estancado, tiene que caer sobre mí la gracia y yo tengo que dejar que esa gracia que fluya a otras personas. Podemos saber mucho de gracia. Podemos definirla, podemos escribir libros, podemos hacer muchas cosas, pero si no dejas que la gracia fluya hacia otros, estás estancando. Y como la gracia es más grande de lo que decimos, la gracia de Dios se derrama y se sigue derramando. ¿Me lo estoy inventando? No, la palabra del Señor dice gracia sobre gracia. La gracia es más grande de lo que usted y yo nos imaginamos. Pero ¿sabe que solamente hemos experimentado un poquito de la gracia en términos de lo que vivimos diariamente? Porque la estancamos, porque no somos nosotros un canal de gracia hacia otros. Y si queremos conocer más de la gracia de Dios, tenemos que dejar que salga más gracia de nosotros hacia otros. No hay libros que nos puedan mostrar más gracia de Dios, tenemos que vivirla, tenemos que andar en ella. Ya lo que está definido, pero lo que tú vives, ¿quién te lo define? Entonces el Señor dice ahí, sabiendo que ustedes también tienen un amo, perseverar ¿cómo? En la oración, velando en ella con acción de ¿qué? De gracias. Y es diferente dar gracias que la gracia, ¿no? Claro, no se confundan. Una cosa es ser agradecido y dar gracias y otra cosa es hablar de la gracia. Pero parte de tener la gracia es tener un corazón agradecido. Ay, ¿podemos definir la gracia como algo tan grande y vivir quejándonos? ¿Es coherente? ¿Podemos decir que conozco de la gracia del Señor y del derramamiento de su gracia y vivir murmurando, vivir quejándome, vivir a toda hora renegando de las cosas? No tendría sentido. Entonces andar con gracia o andando en la gracia es andando en oración con un corazón agradecido, con una mente despierta, con un corazón que sabe mirar su entorno. La gracia no es algo tan espiritual que haya que esconderlo en un lugar sagrado. La gracia se derramó al mundo para salvar un poco de perdidos. Dios no escondió su gracia, la derramó a un mundo necesitado. Nosotros no podemos esconder la gracia. Es que soy tan santo y tengo tanta gracia que mejor me aparto, me escondo. No, al contrario, si la gracia de Dios se ha derramado en tu vida, déjate ver a un mundo necesitado.
Déjate ver a aquellos que te necesitan. Déjate ver a un mundo que necesita de esa gracia, y tenemos que orar por la gente. Orar, perseverar con una mente dispuesta. Eso quiere decir velando en ella. Tener una mente dispuesta, una mente alerta, un corazón agradecido. Y dice el apóstol Pablo, que les escribe a la iglesia de Colosa, dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo está diciendo: ¿ustedes quieren andar de una manera recta? ¿Quieren andar agradecidos con un corazón siempre pleno, buscando siempre la sabiduría de Dios? Pues oren también por aquellos, oren por nosotros. Yo se lo puedo pedir a usted. ¿Usted dice que está salvo por gracia? Amén. ¿Nadie? Amén. ¿Alguien? Amén. ¿Usted ha recibido la gracia del Señor? Amén. Ok, entonces yo como pastor le puedo decir a ustedes, hermanos que están perseverando en oración, alertas, velando con un corazón agradecido, oren también por mí. Oren también por nosotros, los que tenemos la oportunidad de hablar del ministerio, del misterioso plan de Cristo para salvación. Oren por su pastor, hermano, aunque sea yo el que se lo tenga que decir. Oren por mí para que yo le predique conforme a la palabra del Señor. Oren por mí para que yo pueda predicar y la gente encuentre en Cristo Jesús la salvación y la palabra de Dios crezca. Dice: ore para que se nos abra puertas para la palabra. Le voy a poner un ejemplo práctico hoy en día aquí para nosotros como iglesia Hueldeyana. Hemos venido hablando, mis hermanos, de lo que está pasando en Cotondale. Usted no me responda, solo quédeselo para usted mismo. ¿Usted ha recibido la gracia del Señor? ¿Cuántos años lleva de pronto sentado aquí en estas bancas bajo la gracia de Dios? ¿Cuántas bendiciones ha recibido mientras usted ha sido parte de esta congregación? Claro, problemas también, adversidades también, pero en medio de esas pruebas y esas adversidades, la gracia de Dios se ha visto en su vida. Ahora estamos abriendo un proyecto. Todavía están pañales, mis hermanos. Estamos apenas poniendo las primeras bases. Estamos hasta ahora orando por esa puerta que se abrió. La pregunta: ¿estamos orando como iglesia lo suficiente para que ese lugar sea una extensión del reino de Dios? Para que la comunidad hispana que vive en Cotondale pueda llegar un día a tener allá un servicio hispano para esa comunidad y acercar a otros que no conozcan de Cristo Jesús, no para trasladar gente de iglesia en iglesia, para llegar a la gente que no conoce de Cristo. Entonces yo como Pablo podría decirle: hermano, no deje de orar para que esas oportunidades que tenemos de plantar el misterioso plan de salvación de Cristo en otros lugares sea una realidad. Y ahí está su oración. ¿Quiere andar en gracia? Ore. Eso es andar en gracia. Podemos definir mucho la gracia, podemos hacer simposios de gracia, hacer aquí foros, podemos escribir libros, pero si no estamos orando por nadie, si no oramos ni por nosotros mismos, ¿de cuál gracia hablamos? La gracia que se ha derramado para andar es una gracia que nos llena a nosotros del deseo de orar por otros. Si tú tienes de la gracia de Dios, créeme que no vas a aguantarte no orar por otros. Vas a tener que orar por otros. Vas a tener que a veces renunciar a orar tanto por ti y orar por otros. Eso es gracia. Eso es la gracia, por lo menos, que yo he venido conociendo en mi vida cristiana. Porque podemos hablar mucho de la gracia, pero tenemos que orar los unos por los otros. Y tenemos que orar para que podamos proclamar el mensaje con claridad. Él dice ahí en el versículo 4, para que lo que manifieste cómo debo hablar. Pablo les estaba diciendo: oren por mí, que tengo que ir a poner la cara frente a otro poco de personas a ver cómo debo hablar. Cuando alguien me diga: pastor, mire, voy a ir a visitar a una familia. Pastor, mire, vienen unos familiares de otro lado. Pastor, mire, tengo la oportunidad de compartir en mi trabajo. Mi jefe me abrió un espacio para que oremos 2 minutos en la mañana. Créanme, hermano, que vamos a orar por eso. No es solo para el pastor.
Y la gracia que Dios ha derramado en nosotros es para que nos emocionemos de aquel que se le abre una oportunidad para hablar del amor de Cristo. Ustedes saben, ya me conocen. Solo los viernes aquí menciono esas cosas de mi vida, los domingos casi no. Pero esto lo quiero contar. Alguna vez tuve una oportunidad de renunciar de un trabajo y un amigo que me dio oportunidad de trabajar con él un tiempo mientras conseguía otro mejor trabajo, me dio la oportunidad, y todas las mañanas con un grupo pequeño de personas, me dio la oportunidad de hacer un devocional, mis hermanos. Era un muchacho de 20 y tantos años, y en una empresa pequeña me estaban dando la oportunidad de con un grupo de empleados hacer un devocional cada mañana, 5 minutos, 10 minutos. Oiga, y yo nunca supe esto para decirle a la iglesia: oren por mí por esos 5 minuticos que tengo cada mañana. No sabía para yo entonces esto. ¿Qué oportunidades Dios te abre a ti para hablar de Cristo? Piensa que esas oportunidades necesitan que oremos los unos por los otros. Por la gracia. Por la gracia que ha sido derramada en nosotros. Y entonces dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo. Y aprovechen al máximo cada oportunidad. Eso es lo que está diciendo la Nueva Traducción Viviente, refiriéndose a este versículo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Quiere decir aprovechando cada oportunidad que tenemos para hablarle a otros de Cristo. Ay, la gracia que has recibido, dala de gracia. Somos salvos, ¿verdad? Y si alguno aquí no se siente salvo por la gracia, dígame aparte y hablamos. Pero si hemos sido salvos por gracia, ¿qué vamos a hacer con esa gracia? ¿Hablar de eso aquí entre nosotros solamente? ¿O vamos a, por la gracia que ha sido derramada en nosotros, hablarle y aprovechar al máximo cada oportunidad para estas personas que aún no conocen al Señor? Para ir a aquellos que aún no conocen de Cristo Jesús. Andar sabiamente para con los de afuera quiere decir que nuestro testimonio sea una evidencia de la gracia. Mire, le voy a decir algo y va a sonar un poco fuerte, o por lo menos yo lo veo así, tal vez a usted no le suene fuerte. Yo me he tenido que frenar el pico, mis hermanos, para que no se me salga el chavistaco de la costa. Cuando hablo con personas que me hablan de gracia solamente para justificar sus pecados y no para vivir una vida en santidad. Porque utilizamos la gracia para justificar que podemos hacer lo que sea y que Dios nos va a perdonar y nos vamos a ir al cielo, cuando la gracia es mucho más que eso. La gracia es para que podamos resistir también la tentación. No para estar pecando y diciendo: ay, pero por la gracia Dios me va a perdonar. Sí, Dios te perdona, pero vas a seguir en ese juego. Vas a seguir viviendo una vida de peco, rezo y empato porque creo un conocimiento de la gracia. La gracia sí nos perdona, la gracia cubre multitud de pecados, por su gracia somos salvos, pero la gracia es mucho más, porque la gracia se derrama para que podamos no ir a la tentación y caer en ella. Entonces le damos mucho poder a la gracia para poder seguir pecando y sé que Dios me va a seguir perdonando. ¿Por qué no le damos más poder a la gracia en nuestro conocimiento de ella para no fallarle a Dios? Para no cometer pecado, para andar en su gracia, para andar sabiamente con los de afuera, para andar bien en un mundo dando buen testimonio. Andar sabiamente con los de afuera quiere decir dar testimonio, porque no damos testimonio, pero sí queremos hablarles de Cristo y queremos juzgarlos por sus pecados cuando nosotros estamos cometiendo otros. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces andar en la gracia es más allá que hablar de gracia. Es andar sabiamente dando buen testimonio. Es no utilizar la gracia para pecar y creer que no me va a pasar nada. Y no lo digo yo, lo dijo Pablo. Dijo Pablo: ¿pecaremos entonces porque estamos en la gracia? Y Pablo fue contundente, dijo: de ninguna manera.
pero hoy mucha gente justifica su pecado porque está bajo la gracia. Horror, temblor debería darnos el utilizar la gracia para justificar el pecado, cuando más bien por la gracia podemos resistir el pecado. La gracia, mis hermanos, andar en la gracia es mucho más grande que hablar de la gracia. Por eso el mensaje no se llama hablando de gracia, se llama andando con gracia. Y dice, sea vuestra palabra siempre, ¿con qué? Con gracia. Aunque aquí se refiere, aquí la palabra gracia, y tengo que aclararlo, aquí la palabra gracia se refiere a que sea agradable, sea amable, sea cordial. Aquí la palabra gracia no se refiere específicamente a la gracia de Dios, sino se refiere a la gracia de la amabilidad, de la cordialidad, de ser personas amables al hablar con los demás. Sin embargo, si estamos hablando de que andamos con la gracia de Dios, ¿será que la gracia de Dios no es amable? ¿Será que la gracia de Dios no nos hace ser personas respetuosas y amables con los demás? Porque podemos hablar de gracia y ser irrespetuosos y maleducados y groseros con los demás. Y entonces hay coherencia. Cuando el mismo apóstol Pablo, que ha hablado de la gracia, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona, a fin de que no se le alborote la sangre y responda con grosería, con altanería. Y no estoy diciendo groserías, que responda con grosería. Tal vez ya no salen groserías, palabras groseras de nuestra boca, pero nuestra actitud es grosera. Nuestro comportamiento a veces con las personas es grosero, es altanero. Hasta nos agrada. Pues enséñele con gracia, con amor, con sabiduría, con misericordia, con la misma gracia con la que fue tratado. Trate con gracia. ¿Se da cuenta que no es fácil? Es más fácil hablar de la gracia que andar con gracia. Porque fuimos tratados con gracia, fuimos tratados con paciencia, fuimos tratados cordialmente por el Señor, fuimos tratados amablemente por Él. Nos perdonó y nos sigue perdonando. Y nos aguanta nuestras tonterías, nuestros caprichos y nuestras bobadas, hermanos, porque somos así. Del pastor para adelante no me escapo. ¿Y el Señor cómo nos trata? Con paciencia, con gracia, con misericordia. Pues que nuestras conversaciones sean iguales. Que nuestro modo de hablar con la gente sea sazonado con sal. ¿Usted para qué le pone sal a la comida? Las que cocinan bien rico, ustedes hermanas que cocinan bien rico, y unos hombres algunos. ¿Por qué le pone sal? Para que se intensifiquen los sabores. La sal es un intensificador de sabores. Y si se le pasa de sal, ya sabe solo a sal. Pero si usted sazona con sal, intensifica los demás sabores. No me crea a mí, pregúntele al chef. Cuando la palabra del Señor dice es, sazone sus conversaciones, intensifique lo importante. Hable de lo importante e intensifique su conversación. Su palabra sea sazonada con sal. Quiere decir que ustedes tengan ese sabor espiritual. Que ustedes vayan a la intencionalidad de Dios. A mí me gusta hablar de muchos temas. Ustedes ya lo saben. Yo hablo de muchas cosas. A veces no me callan, ¿verdad? Pero siempre busco la manera de que toda conversación nos lleve a mirar algo en la palabra, algo que viene de Cristo. Usted puede hablar de los temas que quiera, hable de las cosas que quiera con la gente, pero póngale sazón espiritual. Vaya al punto de acercar a esas personas a Cristo.
¿Quieren que te conozcan a ti o quieres que conozcan a Cristo? Voy a leer rápido los siguientes versículos. Dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor. Pablo, recuerde que estaba preso y enviaba a algunas personas a esta iglesia, y estas personas iban a dar un mensaje, iban a contar lo que estaba pasando. Y dice: el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforten vuestros corazones. Andar con gracia, mis hermanos, es que yo soy un razonero de buenos mensajes. Se lo voy a volver a decir: soy un razonero de buenos mensajes, mensajes que conforten el corazón. Si usted va a hablar de otra persona, hable lo que necesita ser dicho para que los corazones sean confortados. Hable para estimular y animar, como hablamos aquí los viernes, animar a los demás. Pero si usted no tiene nada bueno que hablar de alguien, si usted no va a hablar cosas que edifiquen, si usted no tiene nada bueno que decir de otra persona, mejor quédese callado. O callada, ¿no? Que las hermanas le dijeron a ellos. Si usted no tiene nada bueno que decir de alguien, no diga nada. Pastor, ¿en qué versículo está ahí? No, no está en ninguno, mi hermano. Es un consejo personal. Tómelo o échalo a la basura. Pero él dice: yo les voy a enviar a alguien que les va a dar razón, les va a contar cosas que les van a bendecir y va a confortar sus corazones. Les va a ayudar a que, si yo estoy aquí preso y pasando penurias, y estoy feliz y agradecido por la gracia, ustedes van a ser animados, levantados en el poder de Dios. Y dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa él lo hará saber. Onésimo iba a contar todo lo que estaba sucediendo allá con Pablo preso. Pero Onésimo dice también que era ¿qué? Un amado y fiel hermano. Ahí no dice era un chismoso, mentiroso, no, dice amado y fiel hermano. Y entonces Onésimo iba a contar esas cosas que estaban pasando con Pablo. Pero no iba a decir: ay, mire Pablo, no, que cristiano y preso, ¡ja! ¿Quién sabe qué haría? Y por eso es que lo metieron preso. ¿No? Algún pecado oculto. No, Tíquico y Onésimo iban a decir: mire, Pablo ya está preso, canta por las noches, canta por la mañana, alaba al Señor, le predica a otros presos, le predica a los romanos, le predica a los que los cuidan, sus cadenas, su alimentación es de lo peor, y da gracias a Dios por todo lo que come. Ellos iban a contar para animar a aquellos que no estaban presos. Y si usted me lo pregunta, para mí eso es andar con gracia. Que usted ande con gracia si usted anda hablando lo que conviene. Que si usted habla de otros, habla lo que edifique, lo que bendice, lo que da buen testimonio. Y entonces también menciona otro, Aristarco. Para los que quieren tener más hijos, o los jóvenes algún día, mire, tenemos Aristarco, Onésimo y Tíquico para opciones de hijos. Aristarco dice: mi compañero de prisiones. O sea, que Aristarco era otro ¿qué? Otro preso. Dice: él también lo saluda. ¿Por qué Aristarco le iba a mandar un saludo a una gente que no conocía? Porque ya Pablo se lo había ganado para Cristo. Ya Pablo estaba diciendo: mire, les voy a mandar un saludo de otro hermano, ustedes no lo conocen, es otro preso aquí conmigo. Pero él también lo saluda, porque aunque ustedes no lo conocen, él es uno de ustedes. Andar con gracia, mis hermanos, es andar sin tantas rivalidades. Andar con gracia es, hermanos, saber que tenemos hermanos en todo el mundo y que lo que nos une es Cristo. Amén. Y dice la palabra del Señor: y Marcos, el sobrino de Bernabé. Para muchos teólogos e historiadores, este Marcos del que está hablando Pablo es el que escribió el libro de Marcos, acerca del cual recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, ¿qué? Recibidle.
Y entonces dice, tal como ya se les indicó, dice, si Marcos pasa por allí, haga que se sienta bienvenido. De pronto Marcos pasa y los visita, recíbanlo bien, trátenlo bien. No empiezan a mirarlo de arriba abajo, vean este que. Sino díganle, recíbanlo con alegría. Y aquí menciona en el versículo 11 a Jesús, pero no es Jesús el Cristo, es otra persona que era un tocayo de Jesús, era una persona que se llamaba también Jesús. Y dice, y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Jesús, al que llamamos Justo, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores que trabajan aquí conmigo para el reino de Dios y que han sido consuelo para mí. Este Jesús, yo creo que para no decirle Jesús, porque estaba muy reciente lo de Cristo Jesús, le decía Justo. O sea, se llamaba Jesús, pero lo apodaban Justo. Y dice, a este que llamamos Justo, Él les envía también saludos. Y Él es un colaborador. Él es una persona que ha estado conmigo. De los creyentes judíos, Él ha sido un consuelo para mí. ¿Sabe? Andar con gracia, mis hermanos, es, aunque no tengamos protagonismo, ser parte fundamental en el consuelo de otros. Ser ayuda y soporte para otros. Tal vez a veces no tenemos cómo solucionarle a todo el mundo los problemas, pero podemos ser consuelo. Podemos ser una mano que apoya. Tal vez este Justo no tenía cómo ayudar a Pablo a salir de la cárcel, pero lo consolaba, le ayudaba, le daba ánimo. Y entonces andar con gracia es estar rodeado de personas que también han sido llenas de gracia. ¿Alguien me entendió eso que acabé de decir? Andar con gracia es andar rodeado de personas que también están llenas de gracia. Y aquí hago una pregunta, jóvenes, adolescentes, adultos. ¿Cómo estás rodeado tú? ¿Cómo estás rodeada tú? Porque Pablo estaba en la cárcel y estaba rodeado de gente llena de gracia. ¿De quién te rodeas tú? ¿Cómo es tu andar? ¿Cómo es tu caminar de vida? ¿Quiénes son tus mejores o tus mejores amigas? ¿Quiénes son las personas con las que tú realmente confías demasiado? Son personas llenas de gracia que pueden ser un consuelo para tu vida cristiana, que pueden ser un soporte para tu caminar con Cristo. Porque podemos hablar de decir que estamos llenos de la gracia de Dios y estar rodeado de gente que no son de bendición para nuestras vidas, que no edifican nuestro caminar. Ahora, no quiere decir que vamos a cortar relación con ellos. Quiere decir que nosotros vamos a tener palabras sazonadas para ellos, pero no son las personas que deben infundir consuelo en mi vida. Las personas que deben infundir consuelo en tu vida, ánimo y fortaleza, son personas que también estén llenas de gracia. Y para eso está la iglesia. Uy, pastor, pero a veces en la iglesia hay tantos problemas, pastor. Y chismes. Sí, hermano, qué lástima que pasen esas cosas, ¿verdad? Uy, pastor, pero fulanita de tal, fulanito de tal. Sí, hermano, sí, esa es la iglesia, no es perfecta. Pero en medio del trigo crece la cizaña y en medio de la cizaña crece el trigo. Amén. Tienes que aprender quién es trigo, pero no alejarte de la iglesia. Y rodearte de la gracia que sigue habiendo en la iglesia. Y si tú eres cizaña, conviértete a trigo por la gracia. Y si tú crees que estás en el lugar equivocado, habla con Dios y que su gracia te diga. Pero tenemos que estar rodeados de gente que tiene gracia de Dios. Por eso estas salutaciones finales, mis hermanos, es andar con gracia. Pablo ahí, que les estaba diciendo doctrina, les estaban dando secretos extraordinarios de la fe cristiana, no, les estaba mandando saludos, casi todo un capítulo para mandar saludos, casi todo un capítulo para decirle, mire, tengo un amigo que se llama Tíquico, tengo un amigo que se llama Aristo, tengo un amigo que se llama Onésimo, tengo un amigo que se llama Justo, le decimos Justo, estoy rodeado de la gracia. Y yo los tengo a ustedes, mis hermanos. Espero estar rodeado de la gracia. Y espero que ustedes cuenten conmigo como parte de ser rodeados de la gracia.
Y si no, entonces miren, nos tenemos, mis hermanos, entre nosotros para estar rodeados de la gracia del Señor. Y andar con gracia y ser consolados unos a otros. Que usted pueda decir, yo puedo decir que soy consolado en medio de mis hermanos de la congregación. Pero si tú quieres ser consolado por la gracia de Cristo, tú también puedes ser consuelo para otros por la gracia de Cristo. Porque siempre estamos para mí, pero tú también puedes dar, porque si de gracia has recibido, De gracia dar. puedes dar de gracia. Andar con gracia, mis hermanos, tiene su gracia. Y dice, y los saluda también Epafras, mire otro nombre ahí, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Él siempre ora con fervor por ustedes. Él le pide a Dios que los fortalezca y los perfeccione y les dé plena confianza que están cumpliendo con toda la voluntad de Dios. Que hará el pastor entre semanas, no trabaja, ¿verdad? Estoy orando por ustedes, mis hermanos. Y eso toma tiempo. Y eso toma tiempo. Pero solo yo tengo que orar por ustedes. O usted puede orar por otros. O usted puede orar como parte de la iglesia. Y como Epafras, andar en la gracia, que tiene el poder para orar los unos por nosotros, que tiene el poder para fortalecernos, para que se perfeccione, para que el cumplimiento de la voluntad de Dios sea una realidad entre nosotros, mis hermanos. Yo tengo muy claro, yo lo tengo claro, espero que usted lo tenga claro. Yo no estoy jugando a ser pastor, yo no estoy jugando a la iglesia. Yo quiero que usted se perfeccione en la voluntad de Dios y le pido a Dios que perfeccione mi vida en su voluntad y en la vida de mi esposa y de mis hijos. ¿Estás haciendo lo mismo por ti, por tu familia y por tu hogar? ¿O estás jugando a la religión? ¿O estás solamente ocupando un lugar para lavar tu conciencia? La gracia de Cristo te lava más que la conciencia. La gracia de Cristo te impulsa a ser parte integral de la obra de Cristo. La gracia de Cristo no es para justificar pecados, mis hermanos. Si usted se aprende eso hoy, me doy por bien servido. Si usted se va con eso en su corazón, ya la hice. La gracia no es para justificar el pecado. La gracia es para hacer la voluntad de Dios. Porque, la gracia de Dios, y vivimos como se nos da la gana. ¿De cuál gracia estás hablando? Si quieres hablar de esa gracia grandiosa, demuestra con tu vida que entiendes para qué sirve esa gracia. Y vive una vida conforme a la voluntad de Dios. Y dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Él está siempre pensando. Oiga, y lo saluda también Lucas, el médico amado. Ay, pastor, esos son puros saludos. Sí, la gracia. ¿Sabe que yo he visto la gracia de Dios es a través de las personas? Mis hermanos, yo he leído libros de la gracia. Tengo estudios, he cursado ya varias cosas a nivel teológico, pero he conocido la gracia a través de las personas, no de los libros. Porque la gracia me salvó y me dio la oportunidad de empezar a ver la gracia en otros. Y entonces él dice, miren, nos saluda también Lucas. Saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Otra persona, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la lean también vosotros. Y decida a Arquipo, mire, ahora Arquipo es uno que ya estaba ya en Colosas. Y entre el saludo le está diciendo, oiga, hágame un favor, dígale a Arquipo que cumpla el ministerio que recibió en el Señor. Yo me puedo preguntar, no soy un teólogo experimentado, mis hermanos, ni un historiador experimentado, ni me las sé todas, pero me puedo preguntar por qué Pablo le manda este mensaje a Arquipo. ¿Sería que Arquipo estaba
consciente del ministerio que le habían dado y no estaría haciendo nada? ¿Cuántos de ustedes son conscientes que Dios les ha dotado de dones, de talentos, de habilidades espirituales y no están haciendo nada? Y no estoy hablando aquí de lavar los baños, ni de aspirar, sino de compartir de la gracia con que han sido salvos a otros. No estoy hablando de hacer cosas en el edificio de la iglesia. Estoy hablando de cumplir el ministerio que recibieron del Señor. Y todos hemos recibido el ministerio de predicarle a otros. No hay excusa para ninguno. No requiere de un título ni de algo extraordinario. Pero digamos que Arquipa tal vez tenía algo más. Había sido tal vez discipulado, había sido bendecido. Tal vez Arquipas demostraba tener un don para hablar a otras personas. Tal vez Arquipas era muy bueno para enseñar y no estaba haciendo nada. Lo puedo suponer, puede que me equivoque. Yo no estoy diciendo que sea así. Solamente que encuentro que hay algo interesante, en que Pablo específicamente le dice a la carta a los colosenses que le digan a Arquipa que cumpla el ministerio que recibe el Señor. Y por la gracia Arquipa recibió ese ministerio y le dice: asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Y ya voy a terminar, chicos. Ya estoy cerca. ¿Cuántos Arquipas podemos o pueden haber aquí? ¿A cuántas Arquipas o Arquipos Dios tendría que decirnos: cumple el ministerio que Dios te dio? Predica la palabra que ya conoces. Lo que ya has aprendido, enséñaselo a otros, aunque sea en su casa. De la gracia que ha recibido y que sabe que puede hacer algo para la obra de Cristo, hazlo. Consuela, ayuda, bendice, ora por otros. Cumple tu ministerio. Es que todavía no estoy listo, pastor. ¿Y cuánto tiempo más vas a esperar? Es que todavía no estoy lista, pastor. ¿Y cuánto tiempo más vas a esperar? Es que eso es muy santo, pastor, y yo conozco la gracia del Señor. Con mayor razón. Si conoces la gracia del Señor, aférrate a esa gracia para que dejes todo lo que tengas que dejar, para que te dejes de rodear de las personas equivocadas y te rodees de la gente que te tienes que rodear, para que cumplas tu ministerio y no le pongas más excusa. Porque si dices conocer de la gracia, esa gracia te va a dar el poder para hacerlo. Si hablas de la gracia, anda con la gracia. Vive con la gracia. Cumple tu ministerio por la gracia de Dios. Y dice Pablo: la salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Pablo está diciendo: yo firmo esta carta de puño y letra, Pablo. Tal vez él la dictó y otro se la escribió, pero al final dijo: déjame, le pongo mi nombre. Acuérdense que ya aprendimos que Pablito tenía un problema, ¿verdad? Pero Pablo dijo: yo quiero firmarla de puño y letra. Recuerden que estoy en cadena, no es fácil para mí, está diciendo Pablo. Recuerden que yo estoy prisionero, pero estoy por la gracia del Señor acá. Pero Pablo cierra su carta, y esta vez el versículo del mensaje que fue al final fue por la gracia. Pablo finaliza la carta a los Colosenses diciendo: la gracia de Dios, porque es la de Dios, la gracia sea con vosotros. Amén. ¿Qué podemos concluir hoy, mis hermanos, de que es andar con gracia?
Por lo menos para mí, y usted puede sacar la conclusión que usted quiera. Aquí el viernes dijimos, escudriñarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Usted decide qué del mensaje de hoy hace parte de su vida, o como dicen mis hermanos mexicanos, se lo echa a la bolsa. ¿Qué desecha? Usted decide, es su decisión. Yo ya lo preparé, ya lo cociné, ya se lo serví. Usted decide qué se come. Pero al final Pablo le está diciendo: yo quiero que ustedes tengan la gracia de Dios. Y yo concluí este mensaje que andar o andando con gracia es andar en la amorosa gracia por la cual tenemos el favor de Dios y podemos tener gracia con otros. Porque cuando damos de gracia, conocemos la gracia. Cuando andamos por la gracia de Dios, no es un tema intelectual, hermanos. No es un tema intelectual. ¿Conoces o no conoces al Dios de la gracia? No el significado, sino al Dios de la gracia. ¿Lo conoces o no lo conoces? Y si lo conoces, anda en la gracia que te puede ayudar a vivir en su perfecta voluntad. Amén. Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, bendito Dios. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de andar en tu gracia, Dios. Gracias porque eres tú, Señor, el que nos ha traído hoy a este lugar. Y eres tú el que nos ha hablado, Señor, para que no solamente sepamos información, sino para que andemos en tu gracia. Ayúdanos a amar tu iglesia. Ayúdanos a amarnos como hermanos. Ayúdanos a vivir, Señor, entendiendo que tu gracia se derramó para que también demos de gracias. Ayúdanos a valorarnos como iglesia. Ayúdanos a no menospreciar lo que somos, Señor. Porque cuando menospreciamos lo que somos como iglesia, en cierta medida menospreciamos tu gracia. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo oro por tu iglesia, para que como Pablo oró por Colosenses, yo oro por esta iglesia, Señor, para que todos anden con tu gracia, Señor, para que tu gracia sea derramada en cada uno de ellos y vivan una vida en tu voluntad. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Y a mis hermanos que nos ven por internet, vivan su pasión por